Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología.
Este 31 de mayo se recuerda el Día Mundial sin Tabaco y la presidenta del Comité Científico Nacional, doctora María Virginia Paredes, se refiere a este tema. Es importante que la población conozca que esta enfermedad es una enfermedad adictiva, crónica y recurrente. El tabaquismo se ha visto que ha cobrado la vida a más de 4.6 millones de personas cada año, según lo que refiere la Organización Mundial de la Salud. Y esto cobra mucha importancia en estas épocas de pandemia. Es muy importante señalar que el tabaquismo desde ya es un factor de riesgo para las personas que pueden contraer el COVID. Asimismo, el tabaquismo es una enfermedad que puede dar lugar a ciertas enfermedades cancerígenas en el organismo. Pueden dar lugar a cáncer a nivel de la lengua, de la mucosa oral, a nivel de la garganta y producir un serio daño a nivel pulmonar. Además que tiene incidencia también en aspectos cardiovasculares. La población debe saber de que esta enfermedad que se puede prevenir debe definitivamente ser considerada como una enfermedad que causa mucho daño en el organismo y también puede causar daño en las personas que están cercanas. Porque hay fumadores activos que evidentemente pueden fumar y hay fumadores pasivos que están simplemente en el ambiente inhalando el humo que pueda existir en el medio ambiente. En pacientes con COVID que están ligados a antecedentes del tabaquismo, se ha visto de que este factor de riesgo aumenta las posibilidades de ir a una sala de terapia intensiva con grave daño a nivel pulmonar, a nivel de los bronquios. No se olvide de que el tabaquismo puede producir una bronquitis que en muchos casos es crónica y a veces hasta irreversible. Por tanto, el mensaje a la población es que cuidemos nuestra salud y que estemos libres del tabaquismo. Estas son las 5 noticias más destacadas del día. Cochabamba y Santa Cruz registran un mayor porcentaje de casos COVID-19, lo que da paso a la quinta ola. Santa Cruz, pruebas de Cenetrop dan negativo e inducen a viruela símica en los 2 pacientes sospechosos de viruela del mono. Cochabamba, se colocan 50 marcapasos gratis en el Hospital Viedma. Pacientes que tienen antecedentes de COVID-19 y mantienen la costumbre de fumar pueden llegar a terapia intensiva, indica la doctora María Virginia Paredes Larrea. Internacional, OMS confirma que el brote de viruela del mono alcanza los 257 casos confirmados en todo el mundo.
minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Muy buenas noches, damos inicio a este programa de Doctor TV, como es de conocimiento de ustedes de todos los días. Soy la doctora Marisa Colque, médico nefrólogo. Atiendo la consulta en el Centro Renal Vida. Pueden encontrarnos en la avenida Jaimes Freire, entre Jaimes Freire y Vincenti, en el edificio Ruiseñor, en planta baja. Atendemos las consultas de nefrología en coordinación con el centro. Nuestros teléfonos para el contacto son el 712-25-128 para coordinar las citas y los horarios. El día de hoy nuevamente, como ya es de conocimiento de ustedes, como cada día les traemos temas de interés general para información y para conocimiento de todo el público, para que en casita estemos mucho más relacionados con todo lo que son las patologías, las diferentes patologías que corresponden a los riñones y a las vías urinarias. El día de hoy estamos con el tema de infecciones urinarias. Es un tema bastante relevante, muy generalizado. Muchos de nosotros hemos estado alguna vez en contacto con algún familiar o nosotros mismos ya diagnosticados con este tipo de infecciones, y pues obviamente ya cuando nos hacen el diagnóstico de mire, usted tiene infección urinaria, pues nos surgen muchas dudas, muchas preguntas: ¿cómo van a ser nuestros tratamientos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué puedo hacer para prevenir lo que es una infección urinaria? Y pues estamos aquí para responder todas esas preguntas, pero evidentemente para poder aclarar muchas de estas situaciones vamos a hacer una pequeña introducción para que ustedes posteriormente se puedan comunicar con la línea que tienen ahí en pantalla, puedan mandarnos sus mensajitos de WhatsApp para que podamos, el 624-05 321, pueden contactarse con ese número por vía de WhatsApp, pueden enviarnos sus preguntas que nosotras les vamos a estar respondiendo al final del programa. Bueno, ya para empezar, es importante que ustedes conozcan una definición general de lo que es una infección urinaria. Este término me imagino que es bastante conocido por la población en general, ya que muchos han debido padecer este tipo de patología. Representa aproximadamente el 50% de las infecciones a nivel general. Y bueno, para que ustedes puedan comprender a qué nos vamos a referir el día de hoy, les traigo estos gráficos donde les explico la anatomía de las vías urinarias, la diferencia que existe entre las vías urinarias de los varones y de las mujeres. De manera interna tenemos un órgano que es el órgano colector de orina, que se llama vejiga, que pueden verlo ahí en ambos gráficos. Sin embargo, tenemos una diferencia anatómica muy importante entre varones y mujeres, que es la uretra. Es importante que ustedes conozcan que la uretra femenina es muchísimo más corta que la uretra masculina. El trayecto al ser más corto, va a predisponer a las mujeres a tener un mayor número de infecciones urinarias por diferentes factores que también les voy a comentar, ¿sí? A nivel de lo que son las vías urinarias, nosotros tenemos lo que son las vías urinarias bajas y las vías urinarias altas, delimitados por lo que son la vejiga. Todo lo que es vejiga y uretra van a estar considerados dentro de las vías urinarias bajas, y los uréteres van a estar considerados dentro de las vías urinarias altas, ¿sí?
Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el que se pueden desarrollar las infecciones urinarias con mayor frecuencia en las mujeres? Como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, nosotros tenemos una cercanía en cuanto a lo que es el ano, por donde nosotros vamos a expulsar la materia fecal, que está muy cerca de lo que es la uretra femenina. Esto va a predisponer generalmente a las mujeres a que desarrollen con mayor frecuencia lo que son las infecciones urinarias, ¿sí? Sin embargo, existe también lo que es las infecciones urinarias en los varones. Esto puede ser predispuesto debido a que en muchas ocasiones los varones, tanto varones como mujeres, pueden sufrir de lo que son cálculos renales. Los cálculos renales y la presencia de infecciones como en la próstata pueden predisponer más bien a los varones a desarrollar lo que son las infecciones urinarias. Ahora sí, ya teniendo el conocimiento de toda esta parte, ¿qué es una infección urinaria? Las infecciones urinarias van a ser determinadas por la colonización anormal de bacterias en las vías urinarias. Normalmente nosotros en la vía urinaria tenemos una colonización normal de bacterias. Sin embargo, cuando existe un mayor número de cantidad de microorganismos que sean patógenos, estos van a desencadenar posteriormente lo que son las infecciones urinarias. Como podemos ver en el siguiente gráfico, existen diferentes maneras de clasificar las infecciones urinarias. Estas infecciones urinarias, como les menciono, pueden afectar las vías urinarias superiores, tomando en cuenta que pueden afectar también los riñones y pueden afectar las vías urinarias inferiores. En este caso, aquellas infecciones urinarias que afectan la vejiga son conocidas como cistitis, y ahí existen diferentes tipos de manifestaciones que nos van a dar las infecciones urinarias, y mediante estos síntomas nosotros vamos a ir dirigiendo al paciente y vamos a tratar de localizar más o menos dónde se encuentra la infección urinaria como tal, ¿sí? Ahora bien, ¿existen factores para que una persona desarrolle infecciones urinarias? Por supuesto que sí. Existen diferentes factores que van a ser un factor de riesgo para que una persona pueda desarrollar una infección urinaria. Dentro de ellos les voy a mencionar algunos que son los más importantes. La mala higiene íntima. ¿A qué me refiero con esto? El exceso de higiene, es decir, un lavado excesivo, el uso de jabones, el uso de lociones a nivel genital, principalmente por mujeres, va a hacer que se alteren tanto el pH de la vagina como alterar también la cantidad de bacterias que normalmente deben existir en la vía urinaria. Al alterar este número de bacterias, lo que podemos hacer es predisponer a la colonización de bacterias que son malas, que son patógenas para las vías urinarias, y al reproducirse estas bacterias, pues lo que van a generar es una infección urinaria. Ahora, el déficit, el defecto, la poca higiene del área íntima también va a generar y va a predisponer a una persona a desarrollar infecciones urinarias. Ahora, normalmente este tipo de infecciones nosotros la vemos en personas que tienen entre 20 y 50 años, tanto varones como mujeres. Sí se relaciona con la vida sexual activa, frecuentemente en mujeres también se puede relacionar con eso. A las relaciones sexuales, normalmente nosotros les recomendamos a las mujeres que antes y después de las relaciones sexuales sí presenten una micción, que sí puedan orinar antes y después de las relaciones sexuales, para disminuir la carga bacteriana que se produce durante la relación sexual, ¿sí? Los cambios hormonales en una mujer también van a hacer que la mujer sea predispuesta a desarrollar las infecciones urinarias. En el embarazo, la carga hormonal de una mujer es bastante diferente que una mujer que no está embarazada. Y en la menopausia, por supuesto, la cantidad de estrógenos disminuye, y de esta manera también se puede predisponer la persona a tener mayor riesgo de infecciones urinarias. El uso de sondas o catéteres, aquellas personas, pacientes masculinos en este caso, que hayan sido diagnosticados de hiperplasia de próstata. En este caso, los pacientes que tienen una próstata muy grande, en algunos casos, hasta que esperen a que se les realice la cirugía para reducir el tamaño de la próstata, o algunos pacientes que sí o sí necesitan estar permanentemente con la sonda para poder tener un flujo de orina normal, esta presencia de las sondas, sea por el motivo que sea, va a predisponer tanto a varones como a mujeres a que se desarrollen con mayor frecuencia las infecciones urinarias.
No se olviden que aquellos pacientes que usan sondas urinarias de manera frecuente o que ya tienen que utilizarlas de manera permanente, tienen que realizar el cambio de las sondas cada 15 días. Hay muchas personas que después de asistir al hospital por una retención aguda de orina, se les coloca una sonda, sea por el motivo que sea por un cáncer de cuello uterino en mujeres o sea por una hiperplasia de próstata en varones, se les deja la sonda y muchos de ellos desconocen el tiempo que tiene que estar la sonda en su cuerpo. Es importante en este caso mencionarles que estas sondas no son de permanencia prolongada, tienen que cambiarse cada 15 días. Existen otro tipo de sondas que probablemente sí, que sean de un material un poco más resistente, que no tengan que cambiarse con tanta frecuencia como las sondas de silicona, pero generalmente en aquellos pacientes que acuden a la urgencia, que se resuelve el problema de retención de orina al colocar una sonda, tienen que tener en cuenta de que el cambio de la sonda tiene que ser cada 15 días. De permanecer mayor tiempo con la misma sonda, evidentemente estos pacientes van a tener mayor riesgo de desarrollar una infección urinaria, ¿sí? Ahora, el mal vaciamiento de la vejiga. Esto ya va a estar muy de la mano, muy ligado a aquellos pacientes que tienen problemas de las vías urinarias. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen problemas de próstata, tienen una próstata grande, normalmente hay varones que todavía tienen micción, todavía orinan, pero es probable que no eliminen toda la cantidad de orina que está dentro de la vejiga. Al quedarse orina dentro de la vejiga después de haber orinado, esta orina residual que se queda en la vejiga se va a convertir en un caldo de cultivo para que las bacterias que son malas, que son patógenas, se vayan desarrollando y multiplicando dentro de la vejiga, lo que hace que el varón tenga mayor riesgo de desarrollar infección urinaria. Lo mismo pasa en aquellas mujeres que por algún motivo tengan obstrucción de la vía urinaria, principalmente de la uretra. Aquellas mujeres que tengan infiltración de la vejiga por un cáncer uterino o por alguna alteración de la vía urinaria de la uretra, cuando no logran tener un vaciamiento completo de la vejiga, cuando no logramos eliminar toda la orina que se queda residual dentro de la vejiga nos hace proclives, es un factor de riesgo para que podamos desarrollar posteriormente una infección urinaria, ya que las bacterias, como les digo, se multiplican y terminan dañando todo lo que es la vejiga y de esta manera producen una infección urinaria, ¿sí? Ahora, periodos largos entre diuresis y diuresis. Aquellos pacientes, aquellas personas que tengan que aguantar mucho tiempo sin presentar una diuresis, sin orinar, esos pacientes también que van a tener mayor tiempo de la orina dentro de la vejiga, también va a ser un factor de riesgo para que las bacterias se multipliquen, colonicen la vejiga y de esta manera se produzcan infecciones urinarias también, ¿sí? Ahora bien, existen síntomas que nosotros podemos estar alertas y decir, ay, probablemente sí tengo infección urinaria y tengo que consultar al médico. Pues claro que sí. Los síntomas más frecuentes de las infecciones urinarias dependen de la localización de dónde está la infección urinaria. Como les digo, existen infecciones urinarias que son bajas, que pueden afectar solamente la uretra y la vejiga, como lo ven en la imagen. Por ejemplo, si tenemos infecciones que afectan la uretra, generalmente el paciente se acerca a la consulta o se acerca al médico familiar o a la consulta del nefrólogo, del urólogo, que también ve lo que son las infecciones urinarias, y lo que nos dice principalmente es, me da ganas de ir al baño a cada ratito, pero orino, pero pasan 10 minutos y nuevamente me da ganas de ir al baño y hago poquito y otra vez nuevamente en 10 minutos vuelvo a ir al baño. Ese tipo de síntoma nos indica que probablemente pueda estar sufriendo una infección urinaria. El tenesmo vesical. El tenesmo vesical en este caso es después de haber orinado, todavía sentir ganas de tener orina dentro de la vejiga, pero ya no poder orinar más. Esas ganas de orinar después de ya haber eliminado toda la orina, eso nos indica también que se trata de una infección urinaria baja.
Ahora bien, la presencia de secreción purulenta, que generalmente siempre es frecuente verlo en las mujeres, ya que la uretra es más corta, también es un indicativo de una infección urinaria baja. Ahora bien, las ganas de orinar frecuentes que ya les había mencionado, la sensación de ardor o la sensación de picor que tienen en el área genital después de haber orinado, después de ya haber eliminado toda la orina, ese picor, esa molestia, ese ardor que se tiene, es un indicativo de una infección urinaria baja. En algunos casos puede producir dolor o malestar abdominal. El cambio de color en la orina, orinas un poco más concentradas, que tengan un olor un poco más fuerte. Hay personas que se acercan y dicen, pues yo estoy orinando muchas veces en el día, pero la orina tiene un olor bastante fuerte que habitualmente no tiene mi orina. Entonces eso probablemente nos indique que el paciente tenga una infección urinaria. En este caso, infecciones urinarias bajas. Ahora, en cuanto a las infecciones urinarias altas, las pielonefritis, las infecciones que probablemente vayan a ser complicadas, las personas ya pueden desarrollar lo que son dolores de espalda. Hay casos en los que las personas vienen con fiebre, con dolor abdominal, con escalofríos, ya vienen con náuseas. Esto nos habla de que probablemente la infección urinaria que ha sido localizada principalmente en la vejiga, poco a poco haya ido ascendiendo hacia los riñones mediante los uréteres y hayan logrado colonizar parte de lo que son los riñones. En estos casos, hablando ya de las pielonefritis, incluso pueden se pueden desarrollar colecciones, abscesos dentro del riñoncito que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Cuando decimos que es una infección urinaria que es complicada, aquellas infecciones que van a poner en riesgo la estabilidad hemodinámica del paciente, que van a comprometer la presión arterial, ya que la infección, aparte de localizarse dentro de las vías urinarias y del riñón, mediante la sangre puede generalizarse a todo el cuerpo, y es en esos casos en los que evidentemente lo que tenemos que hacer es un tratamiento por vía venosa. El paciente tiene que estar internado, pero obviamente esta infección ha iniciado en las vías urinarias bajas. No se ha hecho el tratamiento adecuado o no se ha hecho el tratamiento oportuno y poco a poco van ascendiendo las infecciones hasta llegar a los riñoncitos y generalizarse. En esos casos, pues evidentemente dependiendo de cómo se encuentre nuestro paciente, ya el tratamiento ya no lo hacemos de manera ambulatoria, ya tenemos que internarlo al paciente, administrarle antibióticos por la venita, hidratarlo, porque evidentemente el sistema general, la parte hemodinámica de nuestro paciente pueda estar comprometida. Ahora bien, aparte de los síntomas, ¿cómo realizamos el diagnóstico de una infección urinaria? Muchos de los pacientes que vienen a la consulta con este tipo de síntomas, frecuentemente el primer examen que nosotros vamos a solicitar es un examen general de orina. En el examen general de orina, normalmente, como ya les he explicado en anteriores programas, normalmente nosotros tenemos diferentes partes. Una de las partes que tiene el examen de orina es el análisis físico. La orina ya de los pacientes de por sí, cuando traen la muestra, cuando la llevan la muestra al laboratorio, ya es una orina con un olor fétido, con un olor desagradable. En algunos casos la orina puede ser de color más turbio, más oscuro. Entonces eso ya a primera vista, viendo solamente la orina y ya haciéndole un análisis físico de las características de la orina, nosotros podemos decir probablemente tenga una infección urinaria, pero ya dentro de lo que es el análisis químico de la orina, es frecuente que nosotros encontremos dentro de la orina la presencia de nitritos. Los nitritos van a ser producidos por las bacterias que se van a multiplicar dentro de la vía urinaria. Entonces, estos nitritos nosotros los podemos detectar mediante lo que es una tira reactiva. Otra cosa que nosotros podemos encontrar en la tira reactiva es la presencia de bacterias. Esta tira reactiva tiene esta capacidad de detectar si hay o no mucha o poca presencia de bacterias. Y finalmente, en el análisis microscópico, en el que nosotros podemos ver la orina frente a un microscopio, hacemos el análisis muy pequeñito de los elementos que tiene la orina. Nosotros lo que podemos es detectar células que son nuestras células de defensa, que son los glóbulos blancos, que van a estar presentes en la muestra de orina. Y estos glóbulos blancos van a estar ahí. ¿Por qué? Porque están tratando de defender el propio cuerpo, pero en el intento de defender a nuestro cuerpo, pues obviamente
obviamente las vamos perdiendo. Y además también van a ser visibles lo que son las bacterias. Entonces ya en el recuento final de las bacterias nos dirán que tenemos una cantidad de bacterias abundantes o moderados, y ya habrá que hacer la correlación clínica y laboratorial con el paciente para ver de diagnosticarlo de una infección urinaria. Otro de los elementos que es bastante importante para tener un diagnóstico preciso de lo que es una infección urinaria es realizar un urocultivo. El urocultivo se refiere a lo que es la siembra de la muestra de orina dentro de una gelatina. Esta gelatina lo que le brinda a la bacteria son nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en un urocultivo? Lo que hacemos es darle comida a la bacteria para que la bacteria pueda reproducirse, y de esta manera nosotros identificar qué tipo de bacteria es la que le ha producido la infección urinaria a nuestro paciente, y posteriormente, cuando ya tenemos el tipo de bacteria, lo que hacemos es separarlo y enfrentar a las bacterias contra diferentes tipos de antibióticos para saber cuál es el antibiótico más adecuado para poder tratar la infección urinaria. Eso se llama urocultivo. Generalmente todas las infecciones urinarias que nosotros diagnosticamos tendrían que tener un urocultivo para poder hacer un tratamiento mucho más específico de lo que es la infección urinaria, pero hay casos en los que de manera general, cuando son infecciones urinarias no complicadas, en las que nosotros podemos utilizar antibióticos que nosotros sabemos que cubren las vías urinarias y que pueden sernos de ayuda para tratar de manera ambulatoria a nuestro paciente, ¿sí? Ahora bien, una vez que ustedes saben esto, es importante que conozcan cómo prevenir las infecciones urinarias. ¿Ya no escuchan nada? Ahora bien, para explicar cómo podemos prevenir las infecciones urinarias, es importante que conozcan, y como siempre hacemos la misma recomendación en el programa, beber abundantes líquidos. Pero en este caso no hablamos de cualquier tipo de líquido. Generalmente siempre hablamos del consumo, y estamos alentándolos a lo que es el consumo de agua en este caso. No hablamos de gaseosas, no hablamos de otro tipo de bebidas carbonatadas, de refrescos que tengan abundante azúcar, no. Lo que nosotros hacemos es estimular el consumo de agua, ¿sí? El consumo de jugos de arándanos, ha habido estudios que nos dicen que el consumo de arándanos disminuye la incidencia de infecciones urinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que nos protege las vías urinarias para que las bacterias no puedan colonizar tan fácilmente las vías urinarias, y de esta manera tengamos una medida de protección contra las bacterias malas que van a colonizar las vías urinarias y nos puedan causar algún tipo de infección urinaria. Tanto en mujeres como en varones se recomienda lo que es el uso de ropa interior de algodón. No el uso de ropa interior con elásticos o que sean de material que sea demasiado sintético, ya que produce mucho calor y sudoración a este nivel, que también puede predisponernos a las infecciones urinarias. Estimular la diuresis frecuente. Esto va muy de la mano con el consumo de líquidos, principalmente agua. ¿Para qué? Porque ya como les he explicado, mientras la orina esté más tiempo dentro de la vejiga, las bacterias malas van a tener más facilidad para multiplicarse. Sin embargo, si una persona orina de manera frecuente, probablemente las bacterias no tengan esa facultad para poder reproducirse de manera rápida, porque van a ser eliminadas, y de esta manera va a ser una forma de poder prevenir lo que son las infecciones urinarias. En mujeres principalmente, lo que nosotros siempre en consulta les explicamos es la manera de limpiarse después de realizar una defecación. Hay muchas personas que desconocen este dato, pero es importante que conozcan que la limpieza del área genital tiene que ser de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque normalmente en el área anal, en el área anal, toda el área rectal, nosotros tenemos una gran colonización de bacterias que son propias de las heces. Al limpiarnos de atrás hacia adelante, obviamente vamos a traer todas esas bacterias hacia el área vaginal, y así vamos a contaminar toda la vagina, y secundariamente vamos a contaminar las vías urinarias. Entonces, por eso es importante que las mujeres tengamos que limpiarnos de adelante hacia atrás para no realizar este tipo de colonización con las bacterias. Y la higiene genital, que principalmente se prefiere que sea con
agua, que sean con jabones de pH neutro para no alterar el pH normal de la vagina. ¿Sí? Ahora bien, nuevamente les explicamos en cuanto a lo que es el diagnóstico, principalmente dos elementos que nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico de una infección urinaria: el examen general de orina y el urocultivo. El examen general de orina, como se los muestra ahí nosotros vemos una orina que está un poquito más turbia. Normalmente la orina tiene que ser un poco más cristalina, tiene que ser translúcida, pero ya cuando la orina está un poco más turbia, como les había dicho, con las características que tiene un olor fétido, que tiene muy mal olor. Incluso hay algunos casos en los que se producen cistitis hemorrágica en la que los pacientes empiezan a orinar con sangre, y ya puede ser un indicativo de que el paciente esté cursando con una infección urinaria. Ahora bien, lo que ven en la imagen del lado derecho es las gelatinas de las que les hablé. Nosotros lo que hacemos es sembrar la orina dentro de estas gelatinas, que las gelatinas lo que contienen es alimento para las bacterias, y si existe un desarrollo de las bacterias, se ve como en la imagen, las bacterias van creciendo, se van multiplicando. Entonces, al determinar que ya hay una gran cantidad de bacterias dentro de esa orina, nosotros lo que hacemos es el antibiograma para saber específicamente cuál es el antibiótico que tenemos que utilizar para tratar la infección urinaria en este paciente. Buenas noches, amables televidentes. Nuevamente, pues continuamos con el tema que les traemos hoy. Estamos hablando de lo que son las infecciones urinarias. Este tema es bastante importante que ustedes lo conozcan, cómo prevenirlo, cómo tratarlo, qué síntomas vamos a tener. Estamos esperando sus preguntas a nuestro WhatsApp. Pueden comunicarse con nosotros enviando sus mensajes al número 624-05-321. Estamos esperando que se contacten con nosotros y pues vamos a ir nuevamente explicando lo que ya hemos venido recalcándoles. Las infecciones urinarias van a ser un tipo de infecciones bastante frecuentes en la comunidad en general.
Prevenirlas es algo que sí se puede hacer, evitar los factores de riesgo. Muchas personas se preguntarán, ¿qué es lo que pasa con un paciente cuando es diabético? Muchas veces, y en el programa lo hemos mencionado, los pacientes que somos diabéticos tenemos mayor predisposición a tener algunos tipos de infecciones. Uno de los tipos de infecciones más frecuentes que tienen los pacientes diabéticos son las infecciones urinarias. Normalmente la inmunidad a nivel general de un paciente diabético se encuentra en un estado de inflamación persistente. Esto hace que el paciente se predisponga a tener ciertos tipos de infecciones, dentro de ellos la infección urinaria, que puede presentarse con síntomas como los que les hemos mencionado, necesidad de orinar a cada rato, dificultad para evacuar totalmente la orina. ¿Por qué? Porque sienten ardor, sienten escozor, sienten bastante molestia abdominal baja en toda el área del pubis. Pueden sentir, en algunos casos se puede generalizar esta infección urinaria, pueden tener fiebre, en otros casos las orinas pueden presentarse tan frecuentemente que ya puede convertirse en una verdadera molestia para el paciente. En este caso, pues normalmente lo que tenemos que hacer es hacer los laboratorios que se les ha indicado, un examen general de orina con un urocultivo para poder hacer un tratamiento específico en los pacientes. ¿Qué es lo que pasa con las pacientes embarazadas? Las pacientes embarazadas, una vez que sean diagnosticadas de una infección urinaria, requieren tratamiento sí o sí. Aquellos pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión por algún tipo de enfermedad inmunológica que tengan, también tienen que recibir tratamiento antibiótico con un urocultivo específico para saber a qué tipo de bacteria nos estamos enfrentando. Ahora bien, muchos de los pacientes con estos síntomas pueden acudir a los centros de salud o a los médicos familiares, que van a ser los que de primera mano van a recibir a todos los pacientes que padezcan de este tipo de infecciones. Hay muchos tratamientos que nosotros los conocemos como tratamientos empíricos que van a ser utilizados por nuestros médicos de cabecera, por nuestros médicos familiares, por nuestros médicos generales que estén en los centros de salud, y obviamente muchos de ellos son los más indicados y los más adecuados. Este tipo de antibióticos que se seleccionan, que pueden ser de primera mano, actualmente se ha estado utilizando mucho el cotrimoxazol, dejando de mano lo que es el ciprofloxacino, ya que se ha visto que el uso del cotrimoxazol es muy adecuado para este tipo de infecciones. Sin embargo, es importante que ustedes recuerden que todos los antibióticos que vayan a ser ingeridos, todos los antibióticos que vayan a ser administrados a un paciente, tienen que ser prescritos sí o sí por un personal médico, ¿ya? Eso es bastante importante. Ahora bien, en los varones hay muchas personas que se preguntan o que asocian infección urinaria con una mujer. Dicen, es probable que solamente las mujeres puedan tener infecciones urinarias, pero lastimosamente no es así. También hemos visto presencia de infección urinaria en los varones que tienen ciertas características particulares. Por ejemplo, aquellas personas que tienen alteraciones de la vía urinaria, alteraciones anatómicas, que ya vengan haciendo estudios con urología, que ya hayan tenido infecciones urinarias o que tengan alteraciones de la uretra ya diagnosticadas, pueden ser aquellos pacientes que desarrollen, del sexo masculino, que desarrollen infecciones urinarias. Aquellos varones que sean portadores de cálculos urinarios, también se puede infectar el cálculo y esto puede desencadenar lo que es una infección urinaria en el varón. Aquellos pacientes que tengan infecciones de la próstata, prostatitis, van a hacer que el paciente esté predispuesto a desarrollar una infección urinaria. Ahora sí, vamos a dar paso a los mensajes que nos mandan a nuestro WhatsApp. ¿Se puede tener una infección urinaria y que no salga en los análisis de orina? Gracias y buenas noches. Existe una condición que nosotros habitualmente podemos llamar como bacteriuria sintomática. En este caso, normalmente todas las infecciones urinarias, cuando realmente son infecciones urinarias, nosotros podemos verlo en los laboratorios. Existen otro tipo de elementos como la bacteriuria sintomática en el que nosotros encontramos más bien alteraciones en el laboratorio, pero nuestro paciente pueda no tener ningún síntoma. Existen casos muy específicos en los que nosotros podemos tratar lo que es la bacteriuria sintomática, pero frecuentemente, si es que el paciente padece de una infección
infección urinaria y el laboratorio puede no salir como infección urinaria, puede darnos un examen general de orina normal y un urocultivo sin desarrollo de bacterias, habitualmente hay que buscar otro tipo de infecciones, en el caso de que sean mujeres, infecciones frecuentemente que sean vaginales, que vayan a condicionar o que puedan desencadenar los mismos síntomas, pero que no se traten de infecciones urinarias. En ese caso hay que dirigir bien hacia dónde va a ir la paciente, si va a ir a ser manejada con el urólogo o nefrólogo por una infección urinaria o si más bien son infecciones ginecológicas que ya tenga que manejarlo un ginecólogo. Bueno, vámonos con nuestra segunda pregunta. Doctora, buenas noches. Una consulta. En el adulto mayor le hablo de una persona que ya tiene 80 años y tiene incontinencia urinaria. ¿Cuál puede ser el tratamiento eficaz para esta persona? Gracias y que Dios la bendiga. Muchísimas gracias por la pregunta. Es un grupo bastante importante y bastante especial, nuestro grupo de adultos mayores. Habitualmente cuando hablamos de una incontinencia urinaria o de problemas ya diagnosticados de las vías urinarias, sí o sí necesitamos realizar exámenes para determinar cuál es el antibiótico eficaz para este grupo de personas. Si ya hablamos de una alteración de la vía urinaria como es la incontinencia urinaria, necesitamos hacer sí o sí el urocultivo para poder encontrar el antibiótico adecuado para poder ofrecerle un buen tratamiento a este paciente, ya que en este caso no podemos generalizarlo como al resto de la población. Estamos hablando de una persona de la tercera edad que probablemente necesite un poquito más de atención de nosotros y en este caso sí o sí requiera un estudio de urocultivo para poder darle un tratamiento definitivo a este paciente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Las infecciones se transmiten por relaciones sexuales? Es una pregunta bastante interesante que obviamente nos interesa mucho a las personas que están en vida sexual activa. Habitualmente entre los 20 y 50 años se presenta el mayor número de infecciones urinarias y este grupo pues obviamente es un grupo etario en el que la vida sexual es activa. Las relaciones sexuales muy frecuentes pueden condicionar cambios en lo que es la colonización de todo lo que son los microorganismos que normalmente existen en el área genital. Esto lo que puede hacer es hacer que las bacterias malas se reproduzcan con mayor frecuencia en esta área y secundariamente lo que hagan es colonizar la vía urinaria. Entonces, por eso sí, las relaciones sexuales que sean de manera muy frecuente van a predisponer a una persona, principalmente a las mujeres, a tener más infecciones urinarias. Siempre nosotros les recomendamos cuando vienen a la consulta y es una mujer que se encuentra en este grupo de edad que si es posible, si presente una micción, que pueda orinar tanto antes como después de las relaciones sexuales para disminuir la carga bacteriana y así evitar la colonización y la multiplicación de las bacterias para que nos protejamos un poco de lo que son las infecciones urinarias. Vámonos con la siguiente pregunta. Una consulta. ¿Qué tratamiento debo hacer? Me detectaron principios de urticaria y tengo escozor intenso en todo mi cuerpo y es muy intenso. Bueno, para nuestro televidente, el tema no es el que estamos tocando en esta ocasión, pero normalmente la urticaria en algunos casos no tiene un origen establecido, ¿sí? Existen fármacos que son antihistamínicos que van a ser los que de primera mano les va a recetar el médico dermatólogo o el médico general, que en este caso van a ser medicamentos que van a disminuir la carga de escozor y mediante estos probablemente los síntomas que son el escozor que se le generalizan en todo el cuerpo, en el área genital, en los brazos, en la cara, en la región abdominal, en extremidades inferiores, pueda disminuir el antihistamínico, pero evidentemente este tratamiento tiene que ser muy indicado por un dermatólogo. Otra cosa que es muy importante y que el dermatólogo siempre les va a aconsejar es que mantengan un estado de hidratación de la piel muy adecuado.
el tipo de crema no es un tipo de crema bastante específico, simplemente que mantengan la piel hidratada con cualquier tipo de crema hidratante, pero que puedan generalizarla por todo el cuerpo, es un tipo de tratamiento que les va a ayudar a todos los pacientes que tengan urticarias junto con el tratamiento antihistamínico. Ahora, muchas veces las urticarias van a ser desencadenadas por algún tipo de elementos. En este caso pueden desencadenarse, qué sé yo, por el consumo de algún tipo de alimento como cerdo, pescado. Hay algunos alimentos muy puntuales como las almendras que van a desencadenar el desarrollo de urticaria en el cuerpo. Entonces, tratar de evitar esos alimentos que nosotros poco a poco ya los vamos a ir asociando con el desencadenamiento de las ronchas que habitualmente tienen los pacientes con urticaria, pues es importante tratar de alejarnos de esos alimentos. Ahora, no solamente los alimentos, también exponerse a cierto tipo de elementos, qué sé yo, la tierra o alimentos sintéticos. Hay personas que le tienen alergia al látex. Últimamente y por la pandemia hemos visto que muchas personas andaban con guantes de látex por la calle. Entonces, hay muchas personas que también desarrollan alergia al látex, que esto puede hacer que se generalice por todo el cuerpo la urticaria, ¿sí? Alejarnos de este tipo de elementos es bastante importante. Ahora bien, la última pregunta. Buenas noches, me operaron de la próstata hace un mes y me vino infección urinaria. ¿Qué pasó? Tengo 59 años. Habitualmente los pacientes que tienen instrumentación quirúrgica de la vía urinaria se pueden predisponer a infecciones urinarias. Eso no es algo infrecuente. Entonces, el realizar un tratamiento adecuado probablemente vaya a ayudarle bastante. Sí está dentro de alguna de las complicaciones esperadas, pero no es algo que haya sido secundario a una mala cirugía o algo así. No, simplemente se hace el tratamiento y es probable que no vuelva a tener infecciones urinarias, ya que ya se ha resuelto el problema de la próstata. Bueno, ha sido un gusto acompañarlos nuevamente en este programa. Soy la doctora Marisa Kolke, médico nefrólogo. Estamos atentos a las consultas que ustedes tengan vía WhatsApp. Pueden realizar las consultas con nosotros. Pueden contactarnos con el número 712-25-128. Atendemos las consultas en el Centro de Diálisis Renal Vida, Avenida Jaimes Freire y Calle Vincenti, en el edificio Ruiseñor, en planta baja. Y pues agradecida con toda la población y muchas gracias por su tiempo.